Bendito sea el Señor. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Ezequiel, capítulo 34. El libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 y versículo 17. Cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Amén, hermanos. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y el versículo 17, la palabra dice: mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre ovejas y oveja, entre carneros y machos cabríos. Diga conmigo: Dios juzga entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para Dios. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Diga: mis ovejas, y las reconoceré. Y dice el versículo 17: mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para Dios. En el día de hoy tengo a bien compartir con todos vosotros un tema que me llamó mucho la atención. Estos versículos que acabamos de leer me puso a pensar en algo que antes yo no hubiese pensado. Y es que existen diferentes tipos de ovejas. Y hoy yo quiero hablar sobre ese tema: ¿qué tipo de ovejas somos? Dígale al que está a su lado: ¿qué tipo de oveja tú eres? Pero dígaselo con gozo: ¿qué tipo de oveja eres? Cuando hablamos de ovejas, lo primero que nos viene a la mente es un animalito manso, velludo, o sea, lanudo, con pelo y blanco. Generalmente nosotros desconocemos las distintas razas de ovejas que existen en el mundo. Y yo estuve investigando exhaustivamente las diferentes razas de ovejas que existen en el mundo. Sin embargo, para nosotros, una oveja es una oveja, porque no conocemos esas razas que existen, pues no somos pastores de ovejas. Pero es de suma importancia que entendamos que en la realidad existen varias razas de ovejas distintas. Existen distintos tipos de ovejas, y cada una de esas ovejas tienen características diferentes. Como por ejemplo, algunas ovejas tienen pelo negro. Yo no sabía que existían ovejas con pelo negro. Otras tienen mucho pelo, mucha lana. Otras no tienen nada de pelo, son lampiñas. Otras son grandes, o sea, más grandes de lo normal.
y otras son enanas, o sea, más pequeñas de lo normal. Y eso me llamó la atención. Y yo seguí investigando sobre las características de las ovejas. Y pude descubrir que tenemos las ovejas de raza que se llaman raza Jacob. También tenemos un tipo de oveja, raza Lincoln. Amén. Lo que nos da a entender la investigación que hicimos es que no todas las ovejas que están en un rebaño son iguales. Díganle al que está a su lado, no todas las ovejas somos iguales. Cada uno de nosotros tiene características diferentes. Díganle al que está a su lado, tú eres diferente a mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo interesante de esto, lo que más me llamó la atención de esto, es que aunque las ovejas no son iguales las unas para con las otras, la palabra de Dios establece que el Señor conoce sus ovejas. Un aplauso fuerte al Dios que vive, un aplauso fuerte al Dios que vive. El Señor conoce a la que tiene poco cabello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la que tienen poco pelo, poca lana. Y el Señor conoce a la que tienen lana en abundancia. El Señor conoce a la de pelo negro y el Señor conoce a la de pelo blanco. El Señor conoce a las ovejas gigantes, grandes, y el Señor también conoce a las ovejas enanas. ¿Qué tipo de oveja eres tú? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dígale al que está a su lado, el Señor te conoces. Lo dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 14. La palabra dice, hablando Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son de Cristo? Diga, mi pastor es Cristo. Un aplauso fuerte al Señor. Mi pastor es Jesús. La Biblia dice que Él como pastor nos conoce a nosotros. El Señor es nuestro pastor y conoce nuestra vida, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, conoce cada detalle de nuestras vidas, conoce cada área de nuestra existencia. El Señor nos conoce profundamente y por cuanto nos conoce, Él nos trata a nosotros de una manera especial y de una manera muy particular. Amén, hermanos. Es posible que a una oveja el Señor la trate diferente a la otra oveja. Eso es en cuanto a lo que es el proceso de cambio. Eso es en cuanto a lo que es el proceso de transformación. El Señor le habla a una oveja de una manera y el Señor le habla a otra oveja de otra forma. ¿Cuántos dicen amén? Porque las ovejas tienen diferentes caracteres, pero el Señor es el mismo y la ama a todas y está pendiente a todas. Dígale al que está a su lado, el Señor está pendiente de ti. No importa que tú tengas debilidades, no importa que tú tengas fortaleza, el Señor está muy pendiente a todas tus decisiones y a todos tus pasos, a todas tus andanzas. Dígale al que está a su lado, el Señor está en todas partes, mirando a lo bueno y mirando a lo malo. El Señor está en todas partes. Sus oídos están atentos a la oración de los justos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, el Señor va a tratar contigo de una manera muy especial. Entonces, estamos claros que existen en el mundo natural diferentes razas de ovejas. Existen diferentes tipos de ovejas. La mayoría de personas cuando dibujan una oveja, la dibujan con el cabello blanco. Amén. Pero hay ovejas que son negritas, que tienen el cabello negro.
Hello. Hay ovejas que son enanitas y hay ovejas que son bastante grandes. Amén. Eso es en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, porque nosotros somos ovejas de su rebaño, nosotros somos ovejas de su prado, también existe lo mismo. Existen diferentes tipos de ovejas. Y vamos a descubrir en el mundo espiritual y conforme a la palabra cuáles son estos tipos de ovejas. Número 1, están las ovejas que se adelantan. Dígale al que está a su lado, las ovejas que se adelantan. En el libro de Ezequiel 34:19 habla de las ovejas que se adelantan. Son ovejas que son bien aceleradas. Hello. La palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel 34:19, léalo conmigo: y mis ovejas comen lo hallado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. O sea, las ovejas que se adelantan son aquellas que enturbian las aguas. Hello. Díganle al que está a su lado, las ovejas que se adelantan, las ovejas que son bien aceleradas, son aquellas que salen huyendo, desesperadas, se tiran en el agua de cabeza y enturbian el agua. Entonces, cuando las ovejas llegan, las otras que llegan detrás encuentran el agua enturbiada. Entonces el pastor tiene que hacer un trabajo para que las demás ovejas no beban agua sucia. Hello. Entonces las ovejas que se adelantan del rebaño y quieren llegar antes al arroyo, quieren caminar su propio paso y no al paso del rebaño ni del pastor. Siempre quieren ir adelante. Es por eso que el pastor les amarra una patita, aleluya, y le amarra en la patita una piedra en la parte trasera para que esa ovejita camine despacio y no se adelante. Aplaude al Dios que vive. Aplaude al Dios que vive. Muchos de nosotros somos ovejas que nos queremos adelantar. ¿Cuántos han visto ese tipo de ovejas? Que son como el alcacerce, bien efervescente. Usted lo ve que se quieren comer al diablo con yuca, con plátano. Son bien aceleradas, son bien eléctricas. Y el pastor, que ya conoce el camino, le dice: cógelo con calma, no te adelante el proceso, no corra demasiado. Amén, hermanos. Muchos de nosotros somos ovejas que nos queremos adelantar a los planes de Dios. Queremos ir siempre adelante del tiempo de Dios. Y el Señor, como buen pastor, tiene que ponernos frenos en nuestro caminar para que aprendamos a caminar a su paso y para que no querramos ir delante de sus planes. No es bueno uno adelantarse al propósito de Dios. Dígale al que está a su lado: nunca es bueno adelantarte al propósito de Dios. Hay un dicho que dice que la desesperación es parte del fracaso. Recuerda que no estamos en una carrera de 100 metros ni de 400 metros. Esta carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es un maratón. Dígale al que está a su lado: la vida cristiana no es una carrera corta.
la vida cristiana no es una carrera de alta velocidad. La vida cristiana es una carrera de resistencia. Por eso la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. La palabra dice resistir la tentación. La palabra dice soportar la prueba, porque es una carrera de resistencia. Lo que te va a garantizar llegar a la meta se llama la resistencia. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Nunca te adelante al propósito de Dios. Tenemos que comprender que el Señor tiene muchas formas de frenarnos.